Seguimos acá compartiendo con ustedes mi testimonio de vida, amén, de lo que Dios ha hecho en mi vida, amén, en el nombre poderoso de Cristo y lo que seguirá haciendo. Yo en todo ese tiempo, como les venía diciendo, en todo ese tiempo fui una mujer, me amargué, tuve amargura en el corazón, tenía resentimiento en el corazón. Y eso hizo que mi temperamento fuera muy fuerte, muy fuerte. Entonces era una mujer callada, como siempre he sido. He sido callada, tranquila, pero tenía un temperamento, que el que me medio hiciera, yo estaba ahí a la defensiva, pero era fuerte, era con un temple demasiado fuerte. Un día, para hacerlo más ligerito, tenía 23 años, en una semana comienza Dios a tener tratos conmigo, en sueño, empieza a tratar con mi vida, empieza a hablarme y a decirme que lo buscara y a mostrarme cosas en sueño, y yo me paraba y empezaba a llorar. Y un primo que vivía en mi casa, ya yo vivía sola aparte con mi esposo, con mis hijos, y un primo que vivía en mi casa me decía que porque yo estaba así. Yo le decía que yo no sabía por qué me estaban sucediendo esas cosas, que porque yo estaba llorando, yo ni siquiera sabía por qué. Y al otro día era lo mismo, otro sueño más. Y así hasta que cuando llegó el día viernes de esa misma semana, de Dios estar tratando con mi vida, yo tomé una decisión radical. Y yo dije, hoy busco de Dios. Yo le dije, Dios, yo quiero ser una persona diferente. Yo quiero salir de esta vida. Yo quiero salir de esto. Yo quiero salir de aquello que me reprimía demasiado el corazón. Yo quiero salir de esto. Ayúdame. Necesito tu ayuda. Yo le dije eso. Hoy busco a Dios. Y empecé a hacer mis oficios. Preparé a mis hijos, el almuerzo, la casa, la limpieza, tal. Pero como yo antes era como que muchísimo más afanada al oficio. Vuelvo y le repito, me gusta lo limpio, me gusta el orden, me gustan las cosas acomodaditas. Cuando ya yo ya preparé a mis hijos, los bañé, le di comidita, todo. Mi hija tenía 3 añitos y el varón tenía 5 añitos. Entonces me los llevé para la iglesia que quedaba cerca de mi casa. Cuando yo llego, estaban terminando el servicio. Y yo entré. Cuando yo entré, estaba una prima mía en esa iglesia. Y yo le dije a ella, hablar con la pastora porque yo voy a aceptar hoy al Señor, le digo yo. Y ella habló con ella y yo pasé y me hicieron la oración, amén. Yo pasé, pero yo no sabía ni por aquí que mi prima me había puesto en oración. Tenían un mes orando por mí. Allá a los hermanos le dieron cada uno llevar una petición de oración. El día, por eso es muy importante, los días de todos los servicios son importantes, pero el día de oración, donde están todos los hermanos unidos orando por una misma causa. Entonces ella, en vez de poner a sus hijos, poner a sus hermanos, todo, ella me puso fue a mí, y yo no sabía. Tenía un mes y yo llegué. Bueno, cuando yo llegué y de ahí me empecé a congregar. Cuando llegué a mi casa le dije a mi esposo, soy cristiana evangélica. Dice la palabra de Dios, mire lo que yo le dije a mi esposo, fue lo primero que yo dije, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo le dije eso a mi esposo. Y entonces eso lo escuché yo cuando estaba niña. Por eso es importante, lleve a sus niños a la iglesia. Yo no leía la Biblia, yo escuché eso. Y él me dijo, estoy acostumbrado. Y él me dice, está acostumbrado porque él me conoció chiquita así, de niña. Ya, pero cuando yo vivía así, yo no era cristiana. Cuando le dije que vivía un infierno, que estaba amargada, que tenía baja autoestima, todo era un problema, yo no era cristiana. En la adolescencia yo me aparté. Aquí yo vuelvo otra vez, pero igualito mi vida, ¿verdad? Seguía con ímpetu, ahora más, porque el enemigo iba a tratar de sacarme. Él quería que yo siguiera siendo esa fuerte, a pesar de que no tenía autoestima, a pesar de que yo estaba así. Yo quería defenderme, yo decía, todos contra mí, no puedo, yo tengo que hacer algo. Y yo buscaba era la parte, con mis propias armas, pues, ¿ves? Yo me defendía con mis propias armas, que eran
lo humano, la rabia, los golpes, yo me defendía. Entonces, cuando yo empiezo a conocer ahí de Dios al año de estar ahí en esa iglesia, estando ahí, yo empecé a sujetarme a Dios, a los pastores, y empecé a ser hacedora. Empezando, yo decidí ser no solamente oidora, sino hacedora de la palabra. Y yo empecé, y Dios empezó a tratar con mi vida, empecé a tener cosas, como le dijera, encuentros sobrenaturales, ¿verdad? Sueños, ¿verdad? Y él agarró y me dijo, me dirigió a una iglesia y me dijo, esta es tu iglesia, y me llevó. Yo tuve un cambio de habitación, yo me mudé para la urbanización donde ahora vivo, y empecé a la iglesia sobrenaturalmente. Mire que las cosas de Dios no es por casualidad, donde él me había dirigido, me había mostrado esa iglesia cuando yo estaba allá en la ¿cómo se llama? Donde yo vivía. Cuando a mí me empiezo a conocer personas, ¿ves? Cuando uno se muda empieza a conocí una cristiana y me empecé a juntar con ella y me invitan a una iglesia. Cuando me llevan era la iglesia de los sueños que yo tenía. Y ahí duré muchísimos años, duré 15, 16 años, para la gloria de Dios. Y me enseñaron bastante la palabra de Dios. Mi vida comenzó a cambiar. Mi vida comenzó a ser diferente. Ya yo empecé a conocer que Dios estaba conmigo, que Él es mi sanador, que ¿cómo se llama? Que yo tenía que dejarle mis cargas a Él, que yo no podía pagar mal por mal, que yo tenía que depender de Dios. Yo empecé a conocer todas estas cosas del amor de Dios. Yo tenía que perdonar para que Dios me perdonara. Yo empecé a conocer todas estas cosas. Me empezó a enseñar que yo tenía que estar firme, parada, no tenía que doblegarle al enemigo, todas estas cosas. Pero sin embargo, siendo cristiana, estaban esos problemas, ¿verdad? Ya era un poco menos, pero seguían. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a atacar y va a seguir trayendo personas para sacarte, ¿ya? Para sacarte, y te va a seguir tocando en el punto débil. Por lo menos yo decía, yo no acepto que nadie me venga a gritar, yo no acepto que nadie me venga a señalar, yo no le acepto a nadie así con aquel ímpetu, yo no acepto esto, yo no lo acepto, que todo era así. Entonces me traía personas así, porque era que yo yo no era persona de discutir, ¿ya? Entonces Dios vino a cambiar mi vida. Y yo, ¿sabe qué hacía yo? Me tiraba de rodillas a llorar, a abrir mi corazón y decirle, ayúdame, necesito un encuentro contigo, necesito cambiar, yo quiero ser una cristiana, una mujer de Dios como a usted le agrade, no como yo quiera vivir. Eso no es así. Le decía yo a Dios, ayúdame por favor, yo te necesito, le decía yo. Y Dios empezó a cambiar mi vida y yo empecé a conocer que tenía un dominio en mi vida, que lo pusiera en práctica. Y yo empecé a dominar todo aquello. Y yo empecé a hacer silencio a crítica. Yo empecé a hacer silencio a todas aquellas cosas, a apartarme de personas pleitistas, a apartarme de las personas que todo el tiempo están con ímpetu ahí, con un problema, para buscar el problema, que no quieren cambiar. Y yo empecé a conocer que yo debía apartarme porque me iban a hacer caer. Yo empecé todo esto hasta que yo estuviera, como quien dice, una preparación. No así, no es todavía, como le digo, en la perfección, pero ya hay más madurez, más mansedumbre, una preparación donde no caigo en esos campos, ¿ya? En el nombre poderoso de Cristo, porque quien me lleva de su mano es Dios. Y yo empecé a aprender, yo empecé y supe que la palabra dice que en mi boca hay poder, y yo aprendí que en mi boca había poder, y yo empecé a confesar lo contrario. Yo decía, yo no estoy enferma y yo estoy sana, porque la palabra me dice que por la llaga de Cristo yo estoy sana. En el nombre de Jesús. Y empecé a enseñar a mi familia a hablar lo contrario. Y ellos obedientemente empezaron a hablar lo contrario. En el nombre de Jesús.